Desde el primer gobierno post-dictadura, el primer gobierno del doctor Sanguinetti, que se viene conversando acerca de los trenes, que fue primero cuando se quitaron los trenes de pasajeros del Uruguay para comenzar todo un periplo que nos lleva hasta el día de ayer, precisamente cuando se presenta el proyecto de rendición de cuentas, en donde precisamente hay un artículo que se refiere a AFE. ¿Qué es lo que sucede? Para hablar de todo esto, de la actualidad, precisamente del transporte ferroviario, para hablar de lo que va a suceder de aquí en más, hemos convocado a Waverly Tejera. Él fue director de transporte ferroviario de la anterior administración y le vamos a pedir auxilio para entender un poco todo esto. ¿Cuánto extrañamos? ¿Cuánto se extraña el tren cuando uno ve por un montón de lugares del mundo que los trenes funcionan, trenes modernos y todo, y nosotros acá... nada. ¿Cómo andas, Waverly? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días para todos. Bueno, viste ayer, el artículo 224, habla de que se transfieren varias de las competencias de AFE al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, precisamente a la dirección que vos, en la que estabas al frente, la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. Las potestades que se transfieren están establecidas en la Carta Orgánica del Ente Autónomo y son construir, modificar y conservar directamente o por contrato sus líneas férreas, material rodante y obras de explotación accesorias, así como adquirir todos los elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Vos sos el traductor. Contanos cuáles son los cometidos que quedan dentro de AFE y cuáles se transfieren al Ministerio de Transporte. Bueno, de hecho, como tú lo decías, básicamente lo que se transfiere desde AFE al Ministerio de Transporte a una nueva Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, porque también hay ahí en el articulado la creación de una nueva o el pasaje de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario de un órgano desconcentrado, como era anteriormente, a una unidad ejecutora. Entonces, lo que se le transfiere básicamente es la capacidad y su potestad, digamos, de mantener y construir la infraestructura ferroviaria. Es básicamente eso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que tener claro que el sistema ferroviario, el modo ferroviario, a partir de hace unos cuantos años ha tenido varios cambios de gestión y bueno, el modelo de gestión que imperante ahora es un modelo de separación. Entonces, ¿esto qué implica? Que había, o hay todavía, porque el artículo no está aprobado, hay un ente que se encarga de la infraestructura, que es AFE, y después la operación ferroviaria, o sea, los trenes que corren, el correr los trenes, está abierto al mercado. O sea, privados pueden, a través de permisos especiales que tienen que obtener y pagando un canon, un peaje ferroviario, pueden utilizar la infraestructura. Y existe la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que es quien controla, es el órgano regulador, digamos, de ese sistema. Entonces, hoy lo que pasa es que las potestades de ese ente, que se tiene que encargar de mantener en condiciones la infraestructura para que los operadores la utilicen, van al Ministerio de Transporte, a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. Entonces, en vez de ser, digamos, un sistema de 3 partes principales, ahora pasa a ser un sistema de 2. ¿Eso qué valoración se hace en principio? ¿Está bien que suceda esto, que se quite la posibilidad que siga bajo la égida de AFE? Bueno, en realidad es una decisión en un cambio de modelo de gestión que tiene su historia y, como tú decías en la introducción, la situación de AFE desde hace muchos años es muy compleja. Entonces, bueno, entiendo que el gobierno lo que intenta con esto de alguna forma es generar actividad en lo que es la construcción y rehabilitación de la infraestructura. Entonces busca una alternativa que es, bueno, esas potestades pasárselas al Ministerio de Transporte. De hecho, en los últimos periodos, los grandes proyectos ferroviarios que existieron, que son la rehabilitación de gran parte de la línea Rivera, que sería la continuación del ferrocarril central al norte, desde el Paso de los Toros a Rivera, y obras que se hicieron en el litoral, que son ambas con financiación de FOSEM, del Fondo de Convergencia de Mercosur, que fueron obras que realmente significaron una inversión muy importante para el país. Esas se ejecutaron a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, directamente. Entonces, creo que es una alternativa viable.
a todos los que más son ferroviarios y los que nos sentimos ferroviarios, nos implica también un pequeño golpe en el corazón, porque si hay algo que tiene el ferrocarril es un romanticismo tremendo, ¿no? Sin duda. Entonces, que AFE pierda un poco de pie o prácticamente deje de participar activamente en el sistema ferroviario es un golpe también al corazón. Pero bueno, la realidad a veces es un poco más fuerte que eso y se necesitan tomar decisiones para reactivar. En realidad, y yendo más a lo concreto, a lo que es el articulado y a la decisión que toma el gobierno, yo creo que más allá del modelo que se disponga y más allá de donde estén las actividades, lo importante es que siga siendo el Estado quien se encargue de eso y que tenga el control de eso, de esas actividades, pero más importante aún es saber cuál es el objetivo de esto, o sea, cuál es el plan estratégico, porque los modelos de gestión son herramientas para gestionar determinadas actividades, pero tenemos que tener claro cuál es el objetivo que buscamos. Entonces, ahora, Waverly, yo te pregunto, hoy, ¿no? El uruguayo medio, cualquiera que mira, no se ven muchos trenes. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en el país? ¿Qué es lo que necesita Uruguay transporte ferroviario? Vamos a empezar por ahí. ¿Sería importante para competir con otro tipo de transporte? Sí, el Uruguay, como cualquier país en el mundo, necesita transporte ferroviario. El transporte ferroviario es una herramienta estratégica clave en el desarrollo de los países y es una herramienta para la economía fundamental para generar competitividad, ¿sí? Pero esto también requiere de una política de transporte clara y que tenga al ferrocarril como una prioridad. Yo creo que no necesariamente para competir con los otros modos, sino para relacionarse con los otros modos, generar intermovilidad y digamos, insertarlo en aquellos transportes que sean más eficientes para que realice el ferrocarril. Y también, obviamente, para viabilizar proyectos. Nosotros tenemos varios ejemplos. Un ejemplo histórico que es el desarrollo del interior profundo, ¿verdad?, que se hizo a través del ferrocarril. Uno recorre el interior y hay cientos de pueblos que se crearon alrededor de las estaciones, ¿no? Claro, entonces sí. el ferrocarril es un canal de desarrollo. Y lo vemos también con el proyecto de UPM, viabilizando proyectos, porque no es lo mismo, yo no sé si tendríamos hoy la obra de UPM si no tuviéramos ese tren, el ferrocarril central. Entonces, es muy importante, pero es muy importante, como te decía hoy, que eso sea una herramienta que tenga el Estado, porque es el Estado el que tiene que tomar decisiones en ese sentido y el que tiene que utilizar esa herramienta para viabilizar los proyectos que entienda pertinente y además, digamos, para hacer política de transporte. Ahora, ese Estado al que vos te referís ha tenido distintos administradores a nivel político partidario. Y creo que en eso han sido parejitos, lo dice el propio representante del Frente Amplio en el actual directorio de AFE, en que ha habido una política de desmantelamiento que comenzó con el primer gobierno de Sanguinetti post-dictadura y siguió hasta el día de hoy. Como ejemplo del desmantelamiento, ahí tenemos este monstruo que tenemos acá atrás en imágenes, que es esa divina estación central General Artigas, que está ahí sin ningún tipo de actividad. Entonces, aquí, más allá de cualquier responsabilidad a nivel político partidario, parecería como que sin haberse dado una gran discusión, ningún partido político entiende que había que desarrollar el transporte ferroviario. Bueno, a ver, yo tengo algunos matices con eso. Dale. Y con lo que tú decías que eran las declaraciones de Keller. O sea, obviamente el ferrocarril ha vivido unos últimos 35, 40 años muy malos y de decadencia. Eso está claro y no podemos tapar el sol con una mano. Pero también tenemos que ver cómo se encaró eso, porque no es lo mismo una situación de desmantelamiento, de cierres de líneas, de quitar servicios como pasó en los 80, a luego un proceso en el cual se tomaron diferentes medidas y se intentaron desarrollar el ferrocarril cambiando los modelos de gestión, con inversiones en infraestructura y demás, que lamentablemente no tuvieron los resultados esperados. Entonces, me parece que son dos cosas diferentes, por lo que te decía al principio, por el objetivo, ¿no? Porque uno puede tomar medidas
táctica como puede ser esta que toma el gobierno, pero si no sabemos cuál es el objetivo, si el objetivo no está claro, no podemos valorarlo plenamente. Entonces no es lo mismo lo que pasó, me parece, en los gobiernos a finales de los 80 con lo que pasó en los últimos 15 años, que se intentaron muchas cosas, lamentablemente los resultados no fueron los esperados, pero... ¿Y por qué te parece que no fueron los esperados? Creo que es un cúmulo de situaciones, digamos. Primera, en primer término, creo que el Uruguay cambió y yo creo que también tenemos que entender qué es lo que puede darle el ferrocarril en la realidad al Uruguay de hoy. Eso. Y cómo el Uruguay de hoy puede insertarse, cómo el ferrocarril puede insertarse en el Uruguay de hoy con las herramientas que le damos, ¿no? Porque creo que el Uruguay hoy está mucho más desarrollado desde el punto de vista del transporte, de la red vial, también demográficamente ha cambiado mucho. Entonces, en la distribución demográfica me refiero. Entonces, el ferrocarril necesita también, además de inversión, de modelos de gestión, necesita también que se tomen decisiones políticas, ¿verdad?, para darle el lugar y así poder potenciar y maximizar las externalidades que tiene, que no lo tienen otros medios de transporte, que se pueden aprovechar y que son las externalidades que se evalúan en el mundo entero y por ende el ferrocarril está tomando la dimensión que está tomando con inversiones millonarias alrededor del mundo. Lo vemos, en China, que es otro mundo, yo entiendo que es otro mundo, en 10 años quintuplicaron la red ferroviaria, no sé, es un disparate. Pasa lo mismo en Europa, con grandes inversiones, con el tren de alta velocidad. No pretendo que haya un tren de alta velocidad en Uruguay, pero sí entender cómo tiene que insertarse el ferrocarril y hasta dónde el Estado está dispuesto a potenciarlo y darle las herramientas para que realmente aporte lo que le puede aportar a la población. Es que evidentemente, sea por la razón que sea, yo arrancaba un poco la charla con esa imagen. Uno anda por cualquier parte del mundo y el transporte ferroviario es vital, central, fundamental, no solamente para la carga, sino para el transporte de pasajeros. Los trenes de alta velocidad, como bien vos decías, en Europa son algo, bueno, en Europa y en Asia, China, son clave. A esta altura nadie entendería cómo se podría mover la gente sin que existieran esos trenes. Y sin embargo nosotros no estamos hablando de trenes de alta velocidad, estamos hablando de trenes comunes y corrientes que no da. Yo, por eso, la pregunta es a vos, que sos un experto, un especialista en todos estos temas, y es, bueno, tenemos una cuestión de que somos muy pocos millones de habitantes, tenemos otra cuestión que es que nuestro país es chico, las distancias son relativamente cortas comparadas con otro lado, pero el resultado es que, en definitiva, entre unos que desmantelaron, otros que invirtieron pero no lo necesario o como sea, seguimos sin tener desarrollado un transporte ferroviario de repente como sería conveniente. Sí, creo que ahí deberíamos separar un poco en el análisis lo que es el tren de pasajeros y el tren de carga, ¿no? O sea, como tú decís, por ejemplo, el tren de carga necesita, para funcionar y para que sea competitivo y se pueda aportar de verdad, necesita escala, necesita distancia. Ahí está. Y necesita toneladas para transportar. Entonces nosotros somos un país pequeño, de distancias cortas, ¿verdad?, y que su producción no tiene volúmenes concentrados como para mover. Entonces ahí es donde yo te decía que se necesita tomar políticas de transporte. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, generar instancias de intermodalidad donde cada uno de los modos de transporte pueda aportar en lo que es más eficiente, generar centros de transferencia en determinados puntos del país, desde donde el transporte carretero pueda dejar su carga ahí y a partir de ahí el ferrocarril pueda transportar, por ejemplo, al puerto de Montevideo, grandes cargas. Entonces ahí lo que hacemos de alguna forma es, le agregamos competitividad a la producción, pero además también generamos, por ejemplo, en la capital, una descongestión de camiones que andan circulando que es tremenda, lo vemos históricamente en la rambla portuaria, ahora bueno, con las obras que se están haciendo espero que mejore eso, pero el ferrocarril le puede aportar eso. Entonces necesitamos eso, toneladas y necesitamos distancia. Y en lo que tiene que ver con el tren de pasajeros, tenemos un problema de cantidad, pero también de distribución demográfica, ¿tá? Entonces, al no tener una demanda demasiado amplia, es muy difícil realizar las inversiones que se tienen que realizar, que no son pocas, son importantes. Y además también hay una cosa que es bien importante, que nosotros
para tener un tren de pasajeros. Yo creo que un tren de pasajeros, por ejemplo, de larga distancia acá, como muchas veces se habló, es inviable. Lo que sí se podría aspirar es a tener un tren metropolitano, un tren de cercanías, que pueda insertar... Donde está concentrada la gente. Claro, y que pueda, pero se tiene que insertar dentro del sistema de transporte metropolitano, porque si no, es inviable. Entonces, para eso también se requiere que haya una política del Estado, pero también en donde las intendencias, tanto la de Montevideo sobre todo y la de Canelones, participen activamente, aporten y puedan de alguna forma generar una política conjunta en donde el ferrocarril sea un actor más y que se complemente con el resto de los medios de transporte. Waberley Tejera, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco más este fenómeno del transporte ferroviario en Uruguay. Gracias a ti de las órdenes. Nos vamos a una pausa y